Muy buenos días, bienvenidos una vez más a una emisión del programa Estamos cerca de la Dirección de Comunicación. En esta oportunidad nos acompañan dos invitadas muy especiales y sobre todo con un tema muy importante para la educación superior, no solo pues para la Universidad Javeriana, sino en realidad para el país. Y son Viviana Aldana, asistente del programa Universidad Saludable de la Vicerrectoría del Medio Universitario. ¿Cómo estás? Hola Diana, muchas gracias. Muy bien. Y también nos acompaña María Teresa Buitrago, quien es profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy va dirigido acerca de la inclusión de personas con discapacidad en las instituciones de educación superior. Entonces, mi primera pregunta va dirigida justamente a Viviana Aldana para saber qué es el grupo Incluir y qué labor realiza este grupo dentro de la Universidad Javeriana. Bueno, mira, el grupo Incluir es un grupo que se estableció hace unos ya 2 años y medio, es un grupo interdisciplinario, completamente de carácter, su trabajo ha sido muy un carácter participativo, en el que participan instancias como la Vicerrectoría del Medio Universitario, de hecho es liderado desde la Vicerrectoría del Medio Universitario, participan personas de la Vicerrectoría Académica, de la Vicerrectoría Administrativa, de las facultades de Enfermería, Medicina, Educación, Psicología y el Centro de Asesoría Psicológica. ¿Cuál es la intención de este grupo? Es como propender por una política de inclusión de personas con alguna discapacidad en educación superior. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hemos trabajado y en este momento ya tenemos la propuesta de política de inclusión de personas con discapacidad en educación superior. María Teresa Buitrago, ¿cómo lograr efectivamente que se incluyan a estas personas? No sé si el término realmente es discapacidad, ahorita no lo explicará bien. ¿Cómo hacer que sea efectiva esa inclusión dentro de una institución de educación superior? Mira, hay una cosa, digamos, importante en términos de que podamos, como digo yo, y lo trabajo así con los estudiantes, es cambiar el chip y es un poco comprender que la discapacidad no es una situación de carácter personal y por eso aquí lo que se invita es a que las instituciones sean las que son inclusivas. Incluso ya no hablamos del término de inclusión, de inclusión educativa, sino de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque una cosa es la deficiencia que pueda tener una persona a nivel de un órgano o de una función, y otra cosa es que la discapacidad es un concepto relacional, es decir, la discapacidad sucede porque hay muchas barreras en el entorno con las cuales cualquier persona con una limitación motora, sensitiva o intelectual o mental no tiene capacidades de interactuar y de ejercer sus derechos, porque estamos hablando de un ejercicio pleno de ciudadanía en el marco de los derechos y de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Estamos hablando de personas con derechos de poder participar en todas las esferas de la sociedad. Eso se llama poder entrar al sector educativo, al sector productivo, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una vida con calidad. No solo incluye a la educación superior como tal, o sea, si usted habla de derechos se refiere a que no es que se esté haciendo un favor a esa persona incluirla, sino que es en cierta forma una obligación de las instituciones realmente ofrecer todas las condiciones para que estas personas tengan una inclusión. Es una obligación de la sociedad en general y digamos que el Estado a través de sus instituciones tiene una parte muy importante ahí y hay un marco, digamos, legal y jurídico que ampara eso. Uno es la Convención Internacional que por Naciones Unidas se convoca y se firma en el 2006, Colombia la ratifica en el 2009 y hasta hace, digamos, apenas 2 años, en el 2011 dice, sí formó parte en términos de adherirse a la convención. Y allí básicamente lo que pasó fue que se reunieron muchas asociaciones de personas con y asociaciones para personas con discapacidad del mundo y dijeron, mire, nosotros primero somos personas, o sea, no somos una discapacidad, no somos una patología, no somos un síntoma, no somos un síndrome, somos personas, somos ciudadanos del mundo con plenos derechos. Y en ese marco de derechos se habla de todos los derechos humanos fundamentales y el derecho a la recreación, a la cultura, al deporte, a la educación, a un trabajo digno, a la vivienda, a todos los derechos plenos que tenemos cada uno como ciudadanos. Perfecto. Viviana, desde la Vicerrectoría del Medio Universitario, ¿qué tan avanzado va ese tema? ¿Cómo van esas políticas? ¿En qué punto está particularmente en la Universidad Javeriana? Ya posteriormente quizá hablaremos de otras instituciones de educación superior, pero ¿cómo va la Javeriana
en estas políticas? ¿Qué tan adelantados vamos? Bueno, mira, la Javeriana, en el proceso que hemos adelantado con el grupo, nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando en este documento y estamos ya más o menos, esperamos que el próximo consejo directivo de la universidad tenga el tema y lo tenga como el tema principal, porque pues estábamos citados hace más o menos un mes, pero hubo algún inconveniente de tiempo. Ellos decidieron que es un tema muy importante para la universidad y decidieron darnos un consejo específico para el tema de la política de inclusión de personas con discapacidad en la Universidad Javeriana. Por eso te digo que me parece que vamos muy adelantados, porque ya tenemos una propuesta, ya tenemos un documento, ya tenemos muchas personas pensando en el tema. En este momento la Universidad Nacional ya tiene una política de inclusión, pero universidades privadas en Colombia como tal no la tienen. Entonces por eso creo que vamos bastante adelantados. Hay un video que estuvo rodando por la universidad el año pasado, que es el video del Grupo Incluir, en el que nosotros lo que intentamos era sensibilizar a la comunidad educativa javeriana. Entonces lo que hicimos, inspirados en un video de la Fundación Saldarriaga Concha, en el que la idea era tomar personajes que tuvieran la capacidad de tomar decisiones dentro de la universidad y que ellos asumieran una limitación en una mañana, en 2-3 horas, y que asumieran una limitación y que es vivir con esa limitación. Una persona, digamos, que está en todas sus facultades físicas y mentales, decidió afrontar o simular una discapacidad o una limitación, porque realmente la palabra acá lo han aclarado muy bien, es limitación, para ver cómo se enfrentaban al mundo. Claro, entonces, cómo se sentía discapacitado por las barreras que ofrece la universidad en el desarrollo cotidiano, en términos de poder movilizarse para ir a una clase, para ir a la cafetería, para interactuar como lo haría cualquier persona. Perfecto, en el ambiente, compartiremos y poder identificar esas barreras. Lo vamos a compartir entonces en redes sociales, cuando compartamos esta misma entrevista, para que la gente que quiera lo pueda ver. Fue muy interesante porque uno de los invitados fue el vicerrector académico, el padre Durán. Él asumió una limitación auditiva. Entonces la reflexión que él da al final pues es muy interesante, es cómo la universidad debe comprometerse a que esas personas no tengan esas barreras para su educación superior y para su formación, ¿no? Otro invitado fue el ingeniero Javier Forero, el director de recursos físicos. Entonces también la reflexión de él él asumió una limitación física en una silla de ruedas. Entonces la reflexión final de él también es cómo la universidad, como universidad y como desde campus universitario, podemos comprometernos y trabajar para que las personas que tengan esta limitación no tengan ningún inconveniente en su proceso de formación en educación superior. Y así la otra invitada fue la decana de la Facultad de Medicina, asumiendo una limitación física. La otra invitada fue la directora de la Biblioteca General, ella asumió una limitación visual. Y la otra persona que nos acompañó en este video fue una estudiante de la Facultad de Arquidiseño, y ella lo que tratamos de hacer fue que asumiera una limitación de tipo cognitivo. Nosotros le pusimos un problema que era complicado, que sabíamos que no lo iba a solucionar muy fácil. Entonces la idea es cómo se siente ella tratando de solucionar algo que realmente es muy complicado. Entonces, ¿qué necesita ella? Necesita unos apoyos que la universidad está preparada pues para dárselos. Entonces creo que la universidad va bastante adelantada. Hay muchísimo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer en el tema de sensibilización a los directivos, a los profesores, a los mismos estudiantes, pero creo que vamos adelantados, como te digo, por el tema de la política. Señora María Teresa, esto tiene muchos retos, entre esos la infraestructura, porque más allá, un reto aún mayor es la inclusión con otras personas, pero nada más la infraestructura, que digamos que en cierta forma es lo más fácil de modificar, que tampoco es sencillo. ¿Eso está contemplado en estas políticas? O sea, a futuro, ¿qué cambios se pretenden hacer? Mira, ese es un tema, digamos, que es álgido no solamente para la universidad, sino para las ciudades y para el mundo, ¿sí? Si uno mira, el mundo ha avanzado mucho en lo que se conoce hoy en día como diseño accesible, y hay incluso normas en el país que datan incluso del año como 94. El problema realmente es si hay una legislación
no es que exista la legislación, sino sí que se haga cumplir. Para la universidad específicamente, este tema es un tema álgido porque la misma topografía del terreno donde está ubicada la universidad no facilita que la universidad sea accesible. Ahora, lo que sí es cierto es que hay un compromiso, digamos, de las directivas en dos sentidos. Uno, en que lo que se construya de aquí para adelante va a estar mucho más sensible, mucho más abierta a realmente darle cumplimiento a todo lo que tiene que ver con normas de acceso universal. Y cuando hablamos de acceso universal, tiene que ver con un concepto muy interesante, y es que la disminución de barreras arquitectónicas y físicas no se piense solamente para las personas con limitación, sino que se piense para que cualquier ciudadano pueda transitar por ahí. Y entonces ahí viene un tema muy interesante que tiene también que ver con cultura ciudadana, y es que, por ejemplo, se hacen esfuerzos de adecuación de espacios, sí, pero tiene que haber también un cambio en las representaciones sociales frente a eso. El ejemplo claro son los parqueaderos. ¿Sí? Entonces, un parqueadero de zonas azules, así tenga un símbolo que tiene una silla de ruedas, no es únicamente para una persona que tenga una limitación motora que requiera una silla de ruedas, es para cualquier persona que en algún momento de su vida tenga una limitación motora que necesite un mayor espacio para movilizarse. Entonces, hacer ese cambio de actitud también es una cosa que va ahí. Y lo otro es que la universidad, digamos, hace esfuerzos importantes, por ejemplo, cuando hay una persona que se debe movilizar en silla de ruedas, que ya sabemos que es suficiente desgaste tiene con las barreras arquitectónicas de la ciudad para poder llegar a la universidad, hay, por ejemplo, prioridades en términos de asignar espacios más accesibles para que tome las clases. Entonces, hay prioridad, por ejemplo, para asignación de salones, que sabiendo que, digamos, tienen barreras, pueden ser más accesibles en términos de que pueden tener un ascensor, estar ubicados en un piso de mayor acceso. Entonces, ese tipo de adecuaciones se han venido haciendo a medida que se van presentando los casos, y se trata de disminuir esas barreras con eso que se llaman ajustes razonables. Usted menciona dos aspectos muy importantes, y el primero de estos es, si modifica la universidad su infraestructura, pero la ciudad no avanza al mismo ritmo, ¿cómo se supera esa barrera? O sea, ¿cómo se logra incluir más personas con alguna limitación en esta universidad si quizá se les dificulta siquiera llegar hasta la universidad? Digamos que hay cosas interesantes, y es que el tema de disminución de barreras físicas y arquitectónicas no es un tema que se piensa solamente en las instituciones de educación superior. O sea, Colombia tiene en este momento una cosa que llama el Sistema Nacional de Discapacidad, y hay una cosa que llaman los grupos de enlace sectorial, donde todos los ministerios tienen representantes y están trabajando en desarrollar todas unas políticas que van en el mismo sentido. Entonces uno esperaría que, si bien es cierto hay esfuerzos que tienen que hacer las instituciones, el país está un poco avanzando. Ahora, es un tema muy nuevo en el país, es un tema que, el tema de políticas de discapacidad, tiene menos de una década, entonces no podemos esperar. Digamos, sabemos que hay un rezago en términos de los compromisos con esta población, que es histórico. Lo único que podemos decir es, estamos caminando hacia allá, pero los logros no se van a ver en el corto plazo. Otro aspecto que usted mencionaba, y quizá ahí Viviana nos puede colaborar un poco, es el término de sensibilizar, y más que sensibilizar es quizá educar a la gente. Por ejemplo, si se hace una rampa para que la gente pueda subir y bajar más fácilmente y otras personas lo ocupan, pues en ese momento, más que una sensibilización, es como una capacitación, que no es que las personas lo hagan con maldad, sencillamente no caen en cuenta que esos espacios están diseñados para otra cosa. ¿Qué procesos de sensibilización ha estado adelantando la universidad aparte? Usted ya nos comentaba en video, pero digamos con los estudiantes en general, ¿se ha adelantado algún tipo de campaña de sensibilización? Sí, llevamos 2 años y 3 años. 3 años. 3 años en el evento de Semanas de Vida Saludable. El Grupo Incluir empezó a hacer talleres de sensibilización. Damos más o menos 1 o 2 días a toda la comunidad. Entonces tú sabes que las Semanas de Vida Saludable es un evento muy transversal en la universidad, pasó hace 20 días, y el Grupo Incluir siempre tiene una participación importante. Entonces tenemos participación en el campus haciendo talleres de sensibilización, talleres en los que las personas asumen una limitación. Tenemos presentaciones artísticas de personas con alguna limitación, que realmente la limitación no está en ellas. Tuvimos una muy interesante que fue un cuentero en lengua de señas, que fue realmente impactante ver cómo la media torta, donde siempre, el público de la media torta, donde siempre están los cuenteros, todos los miércoles de cuentero. Este miércoles fue el cuentero en lengua de señas, entonces había que ver, era muy interesante ver cómo todos los muchachos y todas las personas que estaban ahí estaban muy concentrados y lo entendían y se reían. Fue bastante divertido. Tuvimos la presentación de unos niños vallenatos, niños ciegos, se llama así, niños vallenatos, muy bonita,
una presentación realmente impactante, porque aparte de que son muy buenos en su vallenato, son unos niños encantadores. También tuvimos presentación de grupos de baile con personas con alguna limitación cognitiva, pero completamente muy bien parejos bailando. Bueno, o sea, son actividades que ahí es donde realmente vemos que la barrera no está en ellos, la barrera está en la barrera que nosotros ponemos para ellos. Entonces, todos estos temas de sensibilización y asimismo, este año tuvimos el tercer foro de inclusión en educación superior. Entonces, todo lo hemos, obviamente nosotros estamos en un ambiente académico, tenemos que tener hacemos las actividades académicas como tal. El primer foro fue ¿qué está haciendo Colombia en tema de políticas de inclusión en educación superior? Vinieron universidades como la Nacional, que ya tiene su política, vinieron universidades que están en el proceso, vinieron universidades que están haciendo esfuerzos aislados, pero que están pensando en inclusión en educación superior. El segundo año, ya en nuestro foro se trató de cómo es una política institucional. Entonces, otra vez vino la Nacional a decirnos, ya está nuestra política. En el primer año no está aprobada, en el segundo año ya está aprobada. Estuvo presente la persona de la dirección jurídica, el director de dirección jurídica, el doctor Cataño, contándonos cómo es el proceso de una política institucional en la universidad. Y el tercer foro, que es el que acaba de pasar, fue cómo está el tema de política institucional a nivel Latinoamérica, a nivel nacional y a nivel javeriana. Tuvimos la presencia de una persona de la Organización Panamericana de la Salud para el tema de discapacidad. Entonces, todo lo de sensibilización que ha hecho el grupo ha sido tanto académico como vivencial, ¿no? Todos esos talleres o actividades que hemos tenido en el campus con los estudiantes, con contacto directo con ellos. Entonces, estamos en eso. Ya ahí vale la pena, perdón que claro, interrumpa María un poco, Teresa, por favor. y es que tú hacías la reflexión de si es sensibilización o es capacitación, y tienes razón en una cosa. O sea, puede que yo esté en un momento dado sensible al tema de que vinieron los niños y eso después se me olvide. Entonces seguimos caminando en saber que eso tiene un lugar, pero no es solamente el lugar. Pero la apuesta del grupo es a que en el momento en que tengamos una política aprobada, podemos tener un plan de acción y seguramente unos recursos más sostenidos para poder hacer realmente estrategias de capacitación sostenida. Sin embargo, hemos hecho también cosas que vienen andando desde hace rato. Tenemos, por ejemplo, un cineforo que se llama Inclusión Arte, que manejamos desde la facultad siempre con el apoyo de la vicerrectoría, incluso en coordinación con el Centro de Gestión Cultural, que siempre nos ayuda a hacer la difusión, que se hace los últimos jueves de cada mes. Y tenemos unas cátedras, una que se abrió en medicina como cátedra electiva que se llama Discapacidad, Medicina y Sociedad, y otra que se maneja desde la Facultad de Enfermería que se llama Discapacidad y Sociedad desde el 2008, que son electivas que pueden tomar estudiantes de todas las carreras. Y eso tiene, digamos, un proceso de formación mucho más amplio para estudiantes que son sensibles al tema y que después pueden terminar, digamos, generando proyectos o por lo menos con una apertura mucho más amplia de mirar que las barreras las ponemos nosotros y cómo somos parte de la discapacidad y podemos ser parte de la solución. Yo hace unos días vi a un estudiante invidente, no sé si está vinculado, pero estaba acá en la universidad y realmente él caminó desde Transmilenio hasta el edificio central de la Universidad Javeriana, solo se ubicaba increíblemente bien. Se ubicaba tan bien que la gente se acercaba a la ayuda, pero le daba pena que quizá él no la quisiera. Entonces muchas veces las personas están sensibles, pero no saben si le pregunto qué le pasó, lo incomodo, si lo ayudo, lo incomodo, ¿será que lo incluyo más haciéndolo sentir como una persona que no necesita ayuda, como si no tuviera una limitación? Eso es difícil de manejar. ¿Cómo enfrentar ese reto? Mire, yo siempre creo que lo que nos ha pasado como sociedad es que actuamos mal cuando pensamos que a estas personas había que darles unos lugares distintos y hicimos la institucionalización de muchas de ellas. Y creo que lo que más favorece la interrelación es arriesgar. Entonces, como yo siempre les digo a los estudiantes y pasa y es, puede que usted se encuentre con una persona con una limitación visual que usted le diga, le ayudo, y le conteste muy fuerte, no gracias, ¿sí? Otra persona que le diga sí y terminen hablando. Yo creo que lo que hay que romper es ese miedo que tenemos nosotros de no saber cómo relacionarlos, porque también creo que muchas veces lo que nos pasa es que queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y lo mejor siempre es preguntar, ¿usted quiere ayuda? Y después, ¿me puede decir cómo lo puedo ayudar? Porque a veces, por ejemplo, somos torpes en eso. A veces, por ejemplo, a una persona con limitación visual, lo que más le funciona es que nosotros simplemente le prestemos el hombro y él se agarre, o le prestemos el brazo y él nos coja el brazo, no que nosotros lo cojamos a él,
¿sí? Pero ahí lo que creo que hay que vencer es el miedo que tenemos de no saber cómo hacer y de querer ayudar. Entonces es preguntar si la persona dice sí, después preguntarle ¿y cómo le puedo ayudar? Porque la persona que tiene la limitación es quien mejor sabe cómo se elimina la barrera. Entonces creo que esa barrera actitudinal y ese miedo pues solamente se rompe enfrentando y preguntando qué hacer. ¿Se tiene algún dato o promedio de los estudiantes que tienen alguna limitación que están vinculados o que han estado vinculados acá en la Universidad Javeriana? Pues mira, en este momento tenemos varios procesos para caracterizar nuestra comunidad. En este momento tenemos un dato como muy global, que son 25 estudiantes y más o menos 7 administrativos. Pero estamos con varios procesos de caracterizar nuestra comunidad. Tenemos una encuesta, estamos analizando una encuesta, se hace preguntas a los profesores. Nosotros sabemos que quienes están en contacto directo y quienes mejor conocen a los estudiantes, indudablemente, son sus profesores. Estamos en ese proceso. Ese es un dato que también muy global que tenemos, claro. Pero estamos en el proceso de caracterizar nuestra comunidad. Nosotros sabemos que hasta que que en el momento en que ya tengamos nuestra política y empecemos, como dice María Teresa, a implementar las acciones que se van a proponer, tenemos que tener una comunidad caracterizada y saber a quién van dirigidas todas las acciones. Yo aprovecho ahí una cosa, digamos, muy importante también para que la audiencia entienda el sentido de una pregunta, por ejemplo, que se hizo cuando inició el semestre. Se pusieron, la vicerrectoría hizo todo un despliegue en términos que decía, actualiza tus datos. Y ahí en actualiza los datos logramos nosotros proponer una pregunta donde le decíamos a la gente, ¿usted tiene alguna limitación que cree que pueda generar discapacidad? Y si la tiene, díganos qué apoyo necesita. Puede que haya personas que digan, a mí no. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a leer la discapacidad desde la representación que tú dices que en general tenemos, y es lo que se ve, la persona que veo con una muleta, la que veo en una silla de ruedas, pero hay otras limitaciones funcionales que pueden generar barreras discapacitantes que no necesariamente vemos. Por ejemplo, personas que tienen un problema de una enfermedad crónica, ¿cierto? O que requieren, voy a poner el caso, estudiantes, por ejemplo, que tienen síndrome convulsivo, que necesitan que se hagan adecuaciones, por ejemplo, en los que ellos tienen que tener unos periodos de atención más cortos, ¿sí? En términos, por ejemplo, de desempeños de prácticas laborales que otras. Esto es un ajuste razonable que puede en algún momento hacer la universidad y que puede en algún momento volverse una barrera para. Si los estudiantes o los profesores o los administrativos decimos, mire, esto me está pasando y necesito este apoyo, seguramente el grupo Incluir en la universidad tendrá mucho más posibilidad de información y de dar respuesta a esas necesidades que a veces parece que no son, pero que pueden generar, digamos, esas situaciones discapacitantes. Entonces, una invitación es a que cada semestre que nos pidan, por favor, actualicen los datos. Eso tiene un sentido en términos de poder la universidad decir quién es que está requiriendo ayuda para poder ser muy expeditos en brindar la ayuda que la gente necesita. ¿Estas limitaciones, María Teresa, son solo físicas o pueden ser también limitaciones de tipo intelectual? Digamos que hay un instrumento que propone ahorita la Organización Mundial de la Salud que se llama la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, la Actividad y la Salud, y básicamente lo que dice es, hay unos déficits que son de los órganos o de la función humana, ¿cierto? Y en ese orden pueden ser de la locomoción, pueden ser físicos, pueden ser sensitivos en términos de los órganos de los sentidos, o sea, no solamente una persona que tiene limitación visual o auditiva, y en los auditivos no están las personas que son sordas totales o las que tienen problemas de hipoacusia, pueden ser personas que tienen alteración a nivel de otro nivel de órganos de los sentidos, como de la percepción, por ejemplo. Hay personas que tienen dificultades con la propiocepción, con sentir el frío o el calor, ¿sí? Con el gusto, con el olfato, que eso también puede ser una barrera dependiendo de lo que usted se desempeñe. Y hay otras que son problemáticas que tienen que ver más con desórdenes psicosociales en términos de personas con enfermedad mental o con limitaciones intelectuales, que son más del orden cognitivo, dependiendo digamos, de lo que hay allí en el daño. Pero lo que sí es cierto es que leer la deficiencia no es lo mismo a leer la discapacidad. Entonces puede haber personas, por ejemplo, con una limitación intelectual que pueden, con apoyos en términos de que necesitan más tiempo, o sea, periodos más largos, para poder desarrollar una competencia que sea la misma que tú desarrollas en un periodo, digamos, más corto de tiempo. Entonces, por eso se habla en términos de la inclusión, de la educación inclusiva, de que no es necesariamente que traigamos a la persona y la incluyamos, sino que el sistema se tiene que desestructurar para poder generar las respuestas, o sea, a las necesidades de esa población. ¿Estas políticas pueden contemplar adaptación de los pensum académicos? Sí, deben contemplarlo, deben contemplarlo. No pueden, deben contemplarlo.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que una persona que tenga una limitación requiera de un cuidado? Por ejemplo, un invidente con un perro guía, o por ejemplo, una persona que requiera de un enfermero o enfermera. En esos casos, esas políticas también van a contemplar el qué se debe hacer y qué no se debe hacer, o eso incluso puede ser autonomía de las mismas instituciones. Es autonomía de las mismas instituciones, pero en general, digamos, la universidad ya tiene experiencia en ese tipo de propuestas. Hay personas, por ejemplo, con limitaciones motoras importantes que requieren de un acompañante y lo que se hace es que simplemente el profesor está informado y la persona asiste a sus clases. Si el acompañante se quiere quedar adentro y tiene que estar allí, o si quiere esperar afuera y espera, o si viene solamente hace algunas horas. O sea, son negociaciones, digamos, de barreras que pueden parecer grandes, pero que son simples de solucionar y que simplemente requieren de una buena comunicación. Ustedes tienen quizá también, no cifras exactas, pero un promedio de cuáles son las limitaciones, digamos, más comunes dentro de las instituciones de educación superior, o sea, que a la larga no son tan limitantes porque han podido sacar sus carreras o incluso han podido lograr una independencia económica a través de una vinculación laboral. ¿Se conocen esos datos? Sí, mira, lo que pasa es que esa es una tendencia que es mundial, ¿sí? Porque de hecho, si tú miras las limitaciones más grandes en todas las estadísticas del mundo, son limitaciones de tipo físico o motor. ¿Por qué? Porque fíjate que algunas de esas limitaciones tienen que ver con enfermedades de carácter congénito o hereditario, pero muchas de ellas, sobre todo las de limitaciones motoras, son generadas por las mismas condiciones de desarrollo de las ciudades. Entonces, por ejemplo, muchas de las limitaciones físicas tienen que ver con accidentes de tránsito o accidentes laborales, que fíjate que son cosas que produce la misma sociedad, o sea, que no son inherentes a la persona. Y otras son, por ejemplo, en Colombia, que puede ser más alta las personas con limitación física por la presencia del conflicto de hace tantos años. Entonces, esa es una tendencia mundial, no es una tendencia solamente de Colombia. ¿Estas políticas también van a contemplar algún recurso tecnológico a futuro? ¿Se ha pensado no sé, en incluir tecnologías que puedan facilitar? Claro que sí, en este momento tenemos, otra cosa que me faltó incluir fue en el grupo tenemos estudiantes, ¿no? Y tenemos estudiantes, hay un estudiante de ingeniería de sistemas que está haciendo el proceso de saber qué tenemos, qué necesidades hay y cuáles son las implementaciones que podemos necesitar para diferentes necesidades que haya. Entonces, ese es otro tema importante, ¿no? También tenemos estudiantes y definitivamente se ha contemplado tecnología. De hecho, dentro del grupo Incluir también hay una persona de la Dirección de Tecnologías de la Información. Qué bueno que se esté adelantando ese trabajo porque la tecnología para eso está, ¿no? No para estar conectado todo el día a un celular, sino para servirle a la sociedad. Hay algo que yo siempre me he cuestionado frente a estos temas y es también la familia de la persona que tiene una limitación. A veces sobre todo, pues hablando de instituciones de educación superior, hay mucho joven. Cuando los jóvenes quieren estudiar, pero el temor de la familia se convierte en otra limitación. ¿Cómo hacer que esas políticas, o sea, se tienen los medios, se tienen las instalaciones, se tiene la tecnología, pero el temor de esas familias a darles independencia, que hay familias que les cuesta a una persona sin ninguna limitación darles independencia, ahora con estas personas, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se trata? ¿La universidad ha contemplado, por ejemplo, quizá involucrar a las familias de estos estudiantes? Mira, la universidad ha contemplado que cuando la gente venga a tocar las puertas, la universidad tenga la posibilidad de abrírselas, pero la universidad no contempla dentro de la política ir a buscar a la gente. Ahora, lo que sí está haciendo, digamos, la política nacional es que se sabe y se conoce, hay un estudio, digamos, serio a nivel nacional que muestra que hay un rezago muy grande en términos de por qué la gente no llega a la educación superior. Las personas con alguna discapacidad en este país no llegan a la educación superior tan simple como por el hecho de que no están llegando ni siquiera a la educación básica primaria. Entonces, si ya se sabe, o sea, hay que partir también del hecho de que la educación superior en este país es un lujo, o sea, solamente un 15% de la población joven que debería ingresar a la educación superior está ingresando a ella, y las universidades en general tienen todavía tasas de deserción muy altas, o sea que si esa es una brecha que está, digamos, clara en el país para las personas jóvenes en general que no tienen ninguna limitación, pues imagínate cuál es la brecha en términos de políticas. Ahora, lo que está haciendo el Ministerio de Educación en términos de hablar de educación inclusiva es mirar cómo trabajar desde estrategias, por ejemplo, como la que tiene el Ministerio de Salud de Cero a Siempre, cómo las familias entienden que hay posibilidades y que la educación es un derecho y entonces tienen que llevar a los niños a la escuela, ¿sí? No tenerlos guardados en sus casas y no es pedirle el favor al maestro, sino exigir un derecho que ese niño tiene. Entonces es poder cada vez aumentar más las personas que puedan llegar a educación primaria, ¿sí? Que son, digamos,
aproximadamente un 30% de población en situación de discapacidad tiene primaria completa, ese porcentaje se reduce a la mitad en secundaria básica, ese porcentaje ya se reduce mucho menos cuando va, y a la educación superior solamente accede el 1% de población con discapacidad en el país. Entonces, la brecha está cantada y viene incluso desde la preparación de allá. Entonces, con esas familias se están trabajando otras instancias que no necesariamente son las universidades. Y nos vamos a demorar mucho en cerrarla, pero lo que sí es cierto es que lo que le compete a la universidad es que si una persona viene a tocar sus puertas, las puertas estén abiertas. Y que estén las políticas. Y que estén las políticas y esté toda la voluntad de poder disminuir todas las barreras para que estas personas no solamente ingresen, sino que también puedan terminar sus estudios y puedan después hacer una vinculación laboral efectiva. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, Viviana, la gente que quiera más información respecto al Grupo Incluir y respecto a estas labores de inclusión que se están adelantando en la universidad, ¿dónde los pueden contactar? ¿Qué mail, qué teléfono, qué instancia los puede atender? Bueno, claro que sí, todo lo hemos centralizado conmigo en mi oficina. Yo estoy en el edificio central, en el piso 5º, mi extensión es la 2192. El correo del grupo es grupo.incluir@javeriana.edu.co. Mi correo es aldanac@javeriana.edu.co. Cualquier cosa estamos, y también tenemos la página, ¿no? Nuestra página web está en la página de la Vicerrectoría del Medio Universitario, en Asistencia para Bienestar. Ahí está la página del Grupo Incluir. Entonces, se está trabajando más en algunos protocolos para que las personas que tengan alguna necesidad de comunicación, pues lleguen. Tenemos Facebook y Twitter, entonces también ustedes pueden entrar por nuestra página, ahí está el Facebook y está el Twitter, y pues bueno, estamos cada vez moviéndonos más al tema de las redes sociales, y pues lo que necesitemos ahí es centrado en ese correo o en mi oficina. Perfecto, ya para cerrar quiero leer una frase que de hecho ya mencionó María Teresa, y es: la discapacidad no está en las personas, sino en los obstáculos que pone su entorno. Muchísimas gracias, Viviana, María Teresa. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti.